Buenas noches, mi nombre es Iván Alberto Rodríguez Vera, estudiante de Ingeniería Industrial. El curso es de Física Electrónica, mi grupo es el 121. Damos inicio a la sustentación del video de la tarea número 3, ejercicio 1. eh, Sustentación de los códigos binarios, propuestas lógicas, máximo término, mínimo término y tabla de verdad. Eh, Mi identificación. Diciendo que el código binario se denomina el código binario el sistema representativo de texto, imágenes y video que se salen de orden o las computadores para procesar instrucciones. Para el código binario se puede llevar a cabo su función, debe hacer un uso del sistema binario, que es el sistema de numeración que posee únicamente los dígitos bits 0 o 1, con los cuales se puede representar infinitos códigos. En este sistema numérico, el 0 significa cerrado y el 1 significa abierto. El código binario emplea campos de información y la tecnología para difundir diversos tipos de datos como los, las cadenas de caracteres o cadenas de bits y de las cuales puede ser de ancho fijo o variable, según el código binario que se obtengan y posee una característica. A continuación me represento las principales características del código binario. Es un código binario cuya combinación se diferencia de un código al otro, cambia por un solo bit. Hace uso de los códigos correctos de error y código de extensión de error para evitar dificultades en el momento. Generalmente los códigos binarios son ponderados, es decir, cada secuencia de dígitos tiene un peso determinado, ejemplo, código decimal, código binario. Los códigos binarios tienen una distancia que se puede identificar como el número de bits, que varía entre una combinación y otra. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos formados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales que son de ortografía, que otorgan señales de voltios como resultados o una salida de forma booleana. Está objetivos por operaciones lógicas binarias, suma, multiplicación, y también niegan, afirman, incluyen o incluyen según propiedades lógicas. Estas tienen tablas de verdad que explican los comportamientos en los resultados que otorgan dependiendo del valor booleano que tenga cada una de las entradas. Trabajan en dos estados, uno o cero, lo cual puede asignarse a la lógica positiva o lógica negativa. El estado número uno es el valor que de 5 voltios máximo, y el estado número cero que tiene un valor de 0 voltios mínimo, y se extiende con un umbral entre los estados donde el resultado puede variar sin saber su actitud de salida y que no entreguen su exactitud de salida y que no entrarán. Las lógicas se explican a continuación. La lógica positiva es aquella que con una señal en alto se acciona, representa un 1 binario, y una señal en bajo que desactiva, representada por un 0 binario. La lógica negativa proporciona el resultado inversamente, una señal de alto representada con un 0 binario y una señal en bajo que representa por un 1 binario. Aquí tenemos las imágenes de las compuertas lógicas. Máximo término. Máximo, máximo y mínimo término. Aquí en este momento máximo término. Un máximo término es una expresión lógica de una n variable que consiste únicamente en la distribución de lógica y el operador completamente o negación. Los máximos términos es una expresión de dual de los mínimos términos. En vez de usar operaciones AND, utilizamos operaciones OR y procesadores de forma similar. Por ejemplo, los siguientes son máximos términos: A más B más C, A más B más C. El complemento de un mínimo término representativo máximo término. Esto puede ser fácilmente verificado usando la ley de Morgan. Por ejemplo, M1 es igual a M1, AB es igual a más B. Para indexar máximos términos los haremos junto de la forma contraria a la que seguiremos con los mínimos términos.
un índice basado en el complemento del numérico binario que representa una otra vez asegurando, escribe el mismo orden. Usualmente el alfabeto. Por ejemplo, ordenamos asignación de M6 máximo término 6, término A más B más C. De forma similar, M0 de tres variables deberían ser A más B más C y M es A más B más C. Función equivalente. Puede ser fácilmente un máximo término, solo da como resultado un cero para una única entrada de la función lógica. Por ejemplo, el máximo término 5a más b más c es falso solo cuando a y c son cierto y b es falso. La entrada es igual a 1, b igual 0, c es igual a 1. Da como resultado un 0. Se tiene una tabla de verdad, una función lógica, es posible describir como una función producto de suma. Ejemplo, dada la tabla de verdad, y por lo menos damos la tabla de verdad 0, 0, 1, 0, aquí está, la podemos observar. Observamos que la fila que tiene como salida un 0 son la segunda y la cuarta. Entonces podemos describir como un producto de máximo término M y M3. ¿Qué quiere verificar esto? Aquí está la fórmula. Lo que quiere decir la tabla, depende de cómo estén ubicados. Tendremos la tabla de verdad, la función calculamos directamente será la misma. Mínimo término. Para la función booleana de n variable x, un producto booleano en que cada una de las n variables aparece como una vez negada o sin negar. Es llamado mínimo término, es decir, un mínimo término es una expresión lógica de una variable n. Consiste únicamente en operar conjunción lógica AND y el operador completo o negación, no. Por ejemplo, ABC, ABC, ABC. Por ejemplo, son mínimo términos cuando una función booleana con tres variables A, B y C, en general, una asignación a cada mínimo término, escribiendo la variable de lo que componen el mismo orden, índice basado en el valor binario del mínimo término, un mínimo término negado. Como A es conocido como un número binario o 0 el término denegado, A es nombre M. Entonces M de tres variables es ABC, deberíamos hacer. Función equivalente. Se puede observar a cada mínimo término solo devuelve verdadero, como una solución entrada de la posible. Por ejemplo, el mínimo término 5 ABC es verdadero cuando A, B y C son cierto y B es falso. La entrada es igual a 1, B0, B0, C1, dar resultado 1. Si tenemos una tabla de verdad de una función lógica, es posible describir función como suma de producto. Por ejemplo, la tabla de verdad. Aquí tenemos la tabla de verdad, poniendo un ejemplo de lo que acabamos de decir en la parte anterior. Observando la fila de resultados, uno son la primera y la tercera. Entonces podemos describir que la función de los mínimos términos M y M se quiere verificar esto. Entonces esto sería la función AB es igual a M más B y es igual a AB más AB más AB. Tenemos la tabla de verdad, la función calculando directamente será la misma. Tabla de verdad. La tabla de verdad es una herramienta impredecible en la recuperación de datos en la base de datos como Internet, como los motores de búsqueda o en una biblioteca con su fichero informativo. Asimismo, se utilizan para proporcionar simulaciones lógicas de inteligencia artificial con lenguaje propio. También en un modelo matemático, meteorología, marketing y otros muchos. La aplicación más importante de la tabla de verdad, el proceso de hecho de que interpretando los valores lógicos de verdad como 1 y 0 en sentido, valor 1 corriente eléctrica, valor 0 ausencia de dicha corriente. Los valores de entrada o no entrada de corriente a través de un diodo puede producir una salida 0 o 1.
según una condición definida como una función según la tabla definida anteriormente. Así establecidas las siguientes funciones: AN, NAT, OR, SORT, NOR, es correspondiente a las columnas 9, 8, 9, 2, 10 y 15, respectivamente a la función NOP. En lugar de la variable, pues, en lugar de la variable proporcional, consideramos gráficamente la posible inut como la EA, EB y correspondiente out de salida y como 1 y 0. Aquí tenemos esta tabla que es correspondiente a lo que acabamos de explicar anteriormente. Esta aplicación hace posible la construcción de aparatos capaces de realizar estas computaciones a velocidad increíble, llamadas por los mismos computadores o ordenadores. El desarrollo de estos circuitos y su instrucción merece verse en el artículo con puerta lógica. Pregunta problematizadora. Estudiante 4. ¿Qué significan las letras A, B, C? Las letras BCD vienen del decimal BCD, que es decimal codificado, es un binario, es un estándar para representar números decimales en el sistema binario, en donde cada dígito decimal es un código con una secuencia de 4 bits. Con esta codificación especial en los lógicos decimales en el sistema binario, usted puede representar operaciones aritméticas como una suma, resta, multiplicación y división. Cada dígito decimal tiene una representación binaria de código de 4 bits decimales. Aquí podemos ver un ejemplo, ABC. Los números decimales se codifican en BCD, que son los bits que representan estos dígitos. Por ejemplo, el codificador en BCD en números decimales es decimal. La representación anterior, BCD, es una diferencia entre la representación del mismo número decimal en binario con puro. Aquí podemos ver un ejemplo, que es la pregunta.